Vamos a la consulta 7, que nos dice el número de migrantes por ingresos y por profesión. Para ello nos da un intervalo de ingresos. Entonces vamos a nuestro SPSS y pasamos la base de datos como archivo, importar datos, base de datos, nueva consulta. Access Database, siguiente, examinar. Ponemos en archivo de tipo Access y buscamos dónde se encuentre nuestra base. Abrir y aceptar. Vamos a pasar lo que nos pide la tabla. En los migrantes por ingresos y profesión. En los migrantes, la tabla migrantes ya se encuentra el número de ingresos. La tabla profesiones pasamos, pero acordándonos que está relacionada con la tabla migrantes profesiones, también hay que pasarla. Esa es la pregunta. El informe de la pregunta número 7 nos dice el nombre, que ya lo tenemos, fecha de migración igual, la edad hay que calcularla, los ingresos ya lo tenemos, lo que nos falta pasar sería el sexo y la ocupación. El sexo y la ocupación, que también tiene otra tabla migrantes ocupaciones. Siguiente, y vemos que todas tengan relación. Siguiente, siguiente y finalizar. Esperamos a que se ejecute lo que hemos ordenado y aparece nuestra base de datos. Aquí lo primero que hay que hacer es calcular las variables que nos han pedido. Primero vamos a recodificar la variable de los ingresos. Recodificar, transformar, recodificar en distintas variables y pasamos los ingresos. Ponemos valores antiguos y nuevos. Nos dice la pregunta número 7, menor a 300, entre 300 y 500, sería menor que 299, para que nos muestre el 299 y no el 3, y ese sería el 1, añadir. Nos dice entre 300 y 500. Ese sería el valor número 2, añadir. Entre 501 y 700. El valor 3. Y mayor que 700. Ese sería el valor 4. Damos en continuar y le damos el nombre de rango ingresos. Lo mismo puede ir en la etiqueta, cambiar y aceptar. Esperamos a que se ejecute y hemos visto en nuestra base de datos que se ha creado la variable rango ingresos. Quitamos los decimales y le damos los valores. El 1 nos decía que es menor a 300, añadir. El 2 entre 300 y 500. El 3 entre 501 y 700. Y el 4 mayor a 700. Añadir. Aceptar. Y nos vamos a nuestra vista de datos y vemos que ha creado el rango de los ingresos y ha puesto los valores. Ahora también nos pedía en el informe de la pregunta número 7 la variable edad. Entonces vamos a calcular también la edad. Transformar, asistente para fecha y hora, calcular con fechas y horas. Siguiente, la segunda opción, calcular el número de unidades. Pasamos la fecha actual al dato 1 y la fecha de nacimiento al dato 2. Siguiente, y ponemos edad mig. Lo mismo en la variable. Finalizar.
y vemos que se ha creado la variable edad y también aquí. Ahora sí podemos calcular, resolver la pregunta 7 mediante el gráfico que nos decía el número de migrantes por ingreso y por su profesión. Para ello vamos a analizar estadísticos descriptivos y tablas cruzadas. Nos decía el número de migrantes por sus ingresos y por sus profesiones. Pasamos la profesión a las filas y el rango de los ingresos a las columnas. Mostrar los gráficos de barras agrupadas y aceptar. Esperamos a que nos muestre el gráfico y las tablas. Y aquí nos muestra, por cada profesión, nos muestra los rangos de los ingresos. Menor a 300, entre 300 y 500, entre 501 y 700 y mayor a 700. Damos doble clic sobre el gráfico hasta que nos aparezca la ventana y clic sobre este gráfico para que nos muestre la cantidad de datos de cada variable. Cerramos las ventanas y hemos hecho el gráfico de la pregunta número 7. Ahora queremos un informe y para ello escogemos un caso. Por ejemplo, el caso de los abogados, la opción menor a 300. Nos debe dar 86 casos. Abogados menor a 300. Vamos a datos, seleccionar casos, si satisface la condición D, y ponemos la profesión. La pasamos igual, abro comillas, y dijimos abogado. Y no dijimos que sea abogados y que sea menor a 300 su ingreso. Pasamos el rango de ingresos, igual no va con comillas porque calculamos, y menor a 300 era el número 1 en los valores que les pusimos. Ponemos continuar y aceptar y se ha ejecutado esta condición. Ahora sí vamos a realizar el informe, analizar informe, resúmenes de casos, y vamos a ver lo que nos pide. El informe de la pregunta número 7 nos pide el nombre, la fecha de migración, el nombre, la fecha de migración, la edad, ingresos, sexo, la edad que ya calculamos, los ingresos, el sexo, la profesión y la ocupación. La profesión y la ocupación. Y desmarcamos la limitación porque queremos de todos los casos. Damos clic en aceptar y habíamos seleccionado de abogado menor a 386 casos y nos muestra en la primera tabla los 86 casos y verificamos en el resumen que sea un ingreso menor a 300, que sea su profesión abogado, y aquí está abogado menor a 300 y nos debe dar 86 casos. Y aquí están los 86 casos. Y esa ha sido la resolución de la pregunta número 7.